Ahora pasamos al tema de prepositions. Estos vienen a ser las preposiciones. Comenzaremos con los prepositions of time. Estos vienen a ser las preposiciones de tiempo. Las preposiciones de tiempo vienen a indicarnos cuándo ocurre algo. Dividiremos estas en tres: el at, el in y el on. La preposición de at la utilizaremos cuando estemos hablando de times of day. Esto significa los tiempos del día. Por ejemplo, como vimos con las horas, tendríamos que decir at 4 o'clock, es decir, a las 4 en punto. At 10:30, que viene a ser las 10:30. At noon, es decir, al mediodía. O at midnight, que vendría a significar a la medianoche. También tendrá que ser utilizado en los meal times. Esto viene a significar las horas de la comida. Por ejemplo, podríamos decir at lunchtime, es decir, la hora del almuerzo, o at dinner time, que vendría a significar a la hora de la cena. Asimismo, tendremos que emplearlo cuando estemos hablando de los holidays, que vendrían a significar los días festivos o las vacaciones. Podríamos decir at Christmas, que vendría a significar en Navidad, at Easter, que vendría a ser en Pascua, o at the weekends, que vendría a ser en el fin de semana. Finalmente, también lo emplearemos en las expressions. Esto viene a ser las expresiones. Podríamos decir at present, es decir, en el presente, at the moment, es decir, en el momento, o at night, que vendría a ser en la noche. Por la parte del medio encontramos a la preposición in. Esta la utilizaremos cuando estemos hablando de months. Esto quiere decir meses. Podríamos decir in April. Esto viene a significar en abril. También cuando estemos hablando de los seasons, es decir, las estaciones. In the summer, es decir, en el verano. In the spring, que significa en la primavera. La emplearemos cuando estemos hablando de los years, es decir, de los años. Por ejemplo, in 1990, es decir, en 1990. O cuando hablemos de las décadas, que en inglés va a ser decades. Por ejemplo, in the 80s. Eso significa en los 80. Asimismo lo emplearemos cuando estemos hablando de los centuries, es decir, los siglos. Podríamos decir in the 20th century. Eso significa en el siglo XX. Luego vemos que también lo utilizaremos en los long periods, es decir, los largos periodos. Por ejemplo, in the ice age, que viene a ser la era de hielo. In the present, en el presente. In the past, que vendría a ser en el pasado. Finalmente también lo utilizaremos para hablar acerca de las partes del día. Por ejemplo, podríamos decir in the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. In the evening, en la noche. Como vemos, no podremos decir in the night. Esto lo que tendremos que decir es at night. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre night e evening? Que ambos significan noche. Cuando nosotros digamos in the evening, estaremos hablando acerca de las primeras horas de la noche. Es decir, de las 6 hasta las 9. Mientras que nosotros digamos at night, estaremos hablando en el periodo más oscuro y tardío de la noche, después de las 9. Por la parte derecha vemos a la preposición on. Esta va a ser utilizada para días, es decir, on Tuesday, el martes, on Saturday, el domingo, on my birthday, en mi cumpleaños, on Christmas Day, el día de Navidad, on Halloween, que significa en Halloween. También cuando estemos hablando de los dates, es decir, de las fechas. On 15th June, el 15 de junio, on 20th May, el 20 de mayo. On our anniversary, eso significa en nuestro aniversario. Y por último podremos utilizarlos para hablar acerca de la parte de un día en específico. Por ejemplo, on Monday morning, es decir, la mañana del lunes. On Friday evening, la noche del viernes. On Saturday night, la noche del sábado. On Sunday afternoon, la tarde del domingo. En este pequeño recuadro nos comenta que cuando estemos utilizando la palabra last, que significa el último o lo anterior, y el next, que vendría a ser el siguiente, no tendremos que utilizar estas preposiciones. Por ejemplo, no tendremos que decir call me at the next weekend. Simplemente tendremos que decir call me next weekend. Eso significa llámame el siguiente fin de semana. Otro ejemplo que tenemos es I met her on the last Friday. Esto sería incorrecto. Lo correcto sería decir I met her last Friday. Esto significa yo la conocí el último viernes. En estos ejercicios tendremos que leer las oraciones y ver cuál de las tres encaja. Si ponemos at, in or on. ¿Cómo completarías la número 1? Muy bien, sería Bernardo gets up at 8:15. Eso significa Bernardo se levanta a las 8:15. ¿Cómo completarías la número 2? Excelente, ya que estamos hablando de un mes, tendríamos que utilizar in. Nuestra oración dirá Father's Day is in June. Eso significa el Día de los Padres es en junio. ¿Qué pondrías en la número 3? Perfecto, tendríamos que utilizar on, ya que estamos hablando de los días. I visit my grandmother on Mondays. Eso significa yo visito a mi abuela los lunes. ¿Cómo completarías la número 4 si estamos hablando de una hora? Genial, tendremos que utilizar at. Nuestra oración dirá Our English class starts at 6:30. Eso significa nuestra clase de inglés empieza a las 6:30. Por último tenemos a la oración número 5. ¿Cómo completarías esta? Muy bien, tendremos que utilizar in. Nuestra oración dirá I study my English books in the evening. Esto significa yo estudio mis libros de inglés en la noche.